en Pauta 100.5 FM. Aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me están viendo, pero también aquellos que nos pueden ver en pauta.cl. Estoy aquí, como siempre, en mi jardín, en medio de esta cuarentena, ansias de cuarentena, podríamos decir, en un miércoles veintitantos de abril. Ya he ido perdiendo la noción del tiempo. Uno entra en un tiempo muy distinto ahora. Primero, no hay futuro, estamos como suspendidos en un presente muy raro. Me imagino que es una sensación que debemos compartir todos. El otoño ha entrado lentamente en mi jardín, se cuela la luz suave de otoño. Hay mucho pájaro, más que nunca, más pájaros, más mariposas, eso es lo positivo de toda esta tragedia, de esta catástrofe. Se ven picaflores, y estoy muy contento porque hoy día voy a conversar con un amigo, con un escritor, con un ensayista que admiro y quiero mucho, al otro lado de la cordillera, gracias a la magia virtual. Desde el jardín se conecta con una biblioteca en Buenos Aires. Bueno, es que los argentinos siempre han sido mucho más urbanos que nosotros, más cultos. Nosotros somos más naturaleza, más agrestes. Está conmigo hoy día en directo en el jardín Hugo Mujica. Hugo, qué gusto de que estés aquí, aunque sea virtualmente en mi jardín. Sí, encantado por mi parte también. Desde mi biblioteca. Desde tu biblioteca, que es de verdad, porque hoy día, como sabes, la moda con esto de los Zoom y las conferencias y las charlas es colocar bibliotecas falsas de fondo. Lo que no deja de ser un reconocimiento de que es un valor. Eso es verdad. Y por otro lado, te diré que no hace mucho yo descubrí que leyendo, dije hojas, y me di cuenta que hojas es para el jardín y para las hojas de los libros. Y que por lo tanto en mi biblioteca es todas hojas de árbol y los lomos son sus troncos. Así que yo también descubrí que vivo en un bosque. Qué lindo. Estás en un jardín entonces, ¿no es cierto? Sí, en un jardín claro. de letras. No. Yo bosque, vos jardín. Ah, bosque, tienes razón. Bueno, Hugo, tú tienes una experiencia con un bosque, ¿no? Cuando estuviste en el monasterio, recluido esos no sé cuántos años de silencio. El bosque era tu espacio natural de... Sí, cuando viví, sobre todo cuando estuve en el monasterio en Estados Unidos, era todo bosque, después ya Azul y Francia era más llano. Pero el bosque siempre ha sido un lugar, bueno, para Junger es el corazón, ¿no? Un lugar místico. Es un lugar de escucha, más que de silencio, porque siempre un pájaro o algo te está reclamando. Y de hecho, para nosotros, y sobre todo para los sureños de Chile, el bosque, la selva fría que se llama, es un espacio de mucha resonancia. Neruda ha escrito una página muy bella, de las mejores que escribió él en Confieso que he vivido. Habla de ese bosque, de esa escucha con los sonidos, etcétera. Casi un espacio iniciático, y tú tienes razón que en los cuentos de agua, en ciertas historias, siempre está el guerrero que entra en un bosque, se encuentra con la doncella o con el dragón, etcétera, etcétera, ¿no? Y los gnomos que viven en el bosque. Los gnomos. Sí, está lleno de personajes agradables. ¿No te parece que la realidad daimónica ha sido un poco expulsada por el racionalismo, incluso también por todos los monoteísmos, incluyendo la Iglesia Católica, pero también la ideología, el racionalismo, etcétera, la expulsión de los daimones de nuestras vidas, o el alejamiento? Sí, bueno, el problema del dios, por así decirlo, que por otra parte es un personaje tardío que entra en la religión, el dios, que fue una lucha y la expulsión de los dioses, ¿no? Si querés, el Génesis mismo, cuando Dios dice que se haga la luna, qué sé yo, es como empoderarse de Dios sobre los dioses de otras tribus o de la naturaleza misma, ¿no? Nosotros llevamos al sujeto como autónomo y por lo tanto no puede incorporar a la alteridad, a la pluralidad. Es la lucha por quién es el Dios. Cercano está el Dios, dice Hölderlin, pero difícil es captarlo. Donde crece el peligro, crece también lo que nos salva.
¿Esta Sí. frase te resuena hoy día en este contexto de crisis global? Sí, me suena mucho. Es más, estoy escribiendo un libro sobre Heidegger y uso eso como leitmotiv de todo, como Heidegger siempre da vuelta y vuelve a eso, de que la angustia, el aburrimiento, la nada, todo lo que es un peligro, que nosotros lo consideramos un peligro, es aquello que te permite el salto a otra resolución. Por ejemplo, vivimos en un tiempo de angustia, digo, tácita o lo que sea, sabemos que la muerte anda por ahí. Después de todo, toda esta crisis creo que fue enterarnos de lo que siempre supimos, pero no queríamos darnos cuenta, y es que nos vamos a morir. Y bueno, y la angustia que nos produce es también la conciencia de que la vida es estrecha como la veníamos viviendo, ¿no? Adentro de la escenografía que habíamos armado, basados en una seguridad y una firmeza que era el dominio técnico de la realidad. Y de repente aparece un virus, que nadie sabe lo que es, y carcome el piso, ¿no? Y es como que viene la carcoma y empiezas a sentir que el piso firme de tu casa se lo están comiendo. Y bueno, ahí podés dar un salto sin orilla, ¿no? O no. O sea, tampoco el hecho de que el peligro es una posibilidad, no es una obligación. No te empuja, te muestra lo abierto, ¿no? Que yo después del siglo XIV y la peste negra vino el Renacimiento como consecuencia. Después de la Primera Guerra Mundial vinieron los años locos, como querer olvidarse de lo que había pasado, ¿no? Después vino otra guerra. O sea, tenés que optar como siempre. Hugo, tú hablaste ahí del mundo técnico, de un mundo globalizado y tecnificado, un mundo también fáustico en un cierto sentido, una globalidad que tiene varias dimensiones, positivas y negativas, luces y sombras. Sí. ¿Cómo queda esa modernidad globalizada? ¿Cómo la evalúas? ¿Cómo queda después de esta pandemia? Pareciera demostrar una vulnerabilidad que no nos habíamos imaginado, ni el más No, apocalíptico de los profetas, ¿no? no. A mí, por ejemplo, ayer lo del petróleo, que bien no entiendo qué quiere decir, pero me parece que la idea es que si no hay petróleo no hay referente. Claro, Es como que nos quitaron el referente, ¿no? Porque claro. hemos bombardeado medio mundo en nombre del petróleo. Le Sí, poníamos otros nombres, pero todos sí. sabemos que estábamos peleando eso. Y de repente te pagan si te lo llevas. O sea, es como que es muy loco la metáfora. Es como se volvió al revés la economía entera, ¿no? Eso es muy impresionante. Ahora, ¿qué va a quedar? No sé. Porque, como decíamos, yo ya escuchaba esa frase, no hubiéramos imaginado, nunca me imaginé. No, realmente estamos en un punto virgen donde podemos asombrarnos y estar viendo lo que acontece sin nosotros, ¿no? ¿Qué está diciendo la vida sin preguntarnos qué relato ya teníamos hecho? Estamos realmente ante un asombro, ¿no? La posibilidad de un asombro, Hugo, que es el temple anímico del inicio. Hugo, de alguna manera, por lo que tú estás diciendo, tal vez lo más, no sé si prudente, pero tal vez lo más sabio sería acoger el método de la fenomenología, esa vieja palabra griega, la epogé, suspender el juicio. Sí, absolutamente. Hemos visto muchos intelectuales importantes, conocidos, populares, Sí, como sí. Schulhan, Zizek, ya Sí. dando diagnósticos definitivos y cerrados. Sí, ¿No te parece a ti que, al contrario, lo que habría que hacer hoy día, lo que hay que hacer es suspender el juicio? Sí, yo creo que todas estas teorías, y en particular las teorías conspirativas, sirven para seguir en lo mismo. O sea, creer que nosotros estamos entendiendo y que por lo tanto somos los hacedores de la realidad. Puede ser un delirio, pero normalmente uno prefiere el delirio al no saber, ¿no? Y ahora yo creo que sí, que todas estas teorías que salen y todas las conspiraciones y todos los pronósticos son manotazos de ahogado. Yo creo que esto es un momento de espera y de escucha. Y después cuando baje la marejada,
con los restos que queden en la playa, ahí veremos cómo creamos otra cosa. Pero desde acá no se sabe. Hugo, el problema es que hemos desaprendido a escuchar, Sí. bueno, y sería interesante, y tú, es un tema que atraviesa una parte importante de tu obra, tanto tus ensayos como tus poemas, ¿no? Es la escucha. Y me gustaría profundizar un poco en eso porque tal vez desde ahí sale algo, hay una hebra que nos permite afinarnos para estar más receptivo y más abierto a lo que está pasando. ¿Qué es la escucha finalmente? Yo creo que la escucha es, por esencia, el reconocimiento de la alteridad fundante. O sea, cuando yo nací, el mundo ya estaba. ¿Y cómo lo aprendí? Porque escuché el lenguaje que me dieron. Entonces siempre el otro me precede. Y la escucha es darle el lugar a la alteridad de ser ella la que me pregunta y yo después le doy una respuesta. O sea, la famosa inspiración, la famosa revelación, la famosa musa, la palabra de Dios, siempre está diciendo lo mismo, que es lo otro lo que primero habló. Que inspirar es tomar aire, o sea, el aire ya estaba, yo vivo porque respiro. Entonces la escucha es, el lenguaje viene después, la realidad es la que lo suscita y la que lo pide. Y por lenguaje me quiero decir cualquier teoría o cualquier intento de comprensión. ¿Y qué o sea, dejar decirse, callarse es dejar decirse a lo otro. Y sería interesante vislumbrar tal vez, vislumbrando qué es eso otro que emerge, ¿no? Tal vez puede ser tan radicalmente otro que vamos a tener que... No, yo creo que lo que emerge, y no voy a decir una teoría, lo que emerge es la vida, que estaba sepultada a través de nuestro funcionamiento. Nosotros habíamos hecho una maquinaria en la cual estábamos coengranando. Y ahora surge, como vos decís, surgen los pajaritos, sin volverse así naturalista naif, sí. Pero vuelven nosotros mismos, por empezar, la primer conciencia de vida, que es que nos vamos a morir. Y si sabemos eso, vamos a vivir diferente. Nosotros necesitamos, como siglo y como cultura, haber negado la muerte para poder ser capaces de sacrificarnos en función de trabajar para que el sistema funcione. Entonces, creo que lo que surge es la vida que descubrimos cuando se cayó lo que la cubría. Y Hugo, en ese sentido, también me resuena una vieja frase de Heráclito a propósito de la naturaleza. Tú hablas de nuestro mundo técnico que ha llegado al corazón del átomo, al corazón del cerebro, a que ha intervenido muchas veces en la naturaleza. Esa frase de Heráclito que dice, la naturaleza ama ocultarse. No sé si algo te dice también esa frase. Sí, a mí me dice la convivencia con el misterio, ¿no? La arrogancia humana, sobre todo occidental, fue tratar de agotar la realidad en la comprensión y a través de eso la dominación sobre esa realidad. Ahora, que la naturaleza ame ocultarse quiere decir que nosotros, o sea, yo tengo un perro. Mi perro pasa por la biblioteca que vos empezaste nombrando 1000 veces. Nunca la ha visto, ni siquiera para mearla. No, él ignora toda mi sabiduría. Y yo pienso, ¿qué estaremos ignorando nosotros? Nosotros también tenemos un chip con 4 información que estamos captando de la realidad y eso lo llamamos naturaleza, lo llamamos realidad. No, ese es el esquema comprensivo nuestro. Pequeño o grande, porque tampoco tiene por qué ser más de lo que es. Bastaría ser humildes. Pero yo creo que el misterio, que la convivencia con el misterio es la convivencia con la capacidad de vivir sin saber. No necesitar, como decía antes, teorías que me aseguren que yo soy el que está controlando. No, el misterio es como una entrega a lo otro que es sin mí. Bueno, hay una frase muy hermosa del poeta René, ¿conoces? Que decía algo así como, el hombre no puede vivir sin
una porción o una cuota de misterio, dice, delante de sí. Bueno, nosotros no podríamos vivir con un ser amado sin el misterio del otro. Digo, el misterio es precisamente... Acumular conocimiento, acumular bienes, acumular, ¿no? Sí, sí. Acumular mediaciones sobre eso que creíamos que estábamos conociendo. O sea, llevándolo a otro extremo, Steiner tiene en uno de sus ensayos que él dice, bueno, este año en Estados Unidos se escribieron 11.000 artículos sobre Hamlet, que se contestan entre sí, no que van a la obra. Sí, ¿no? que agoten, Bueno, y nosotros sabemos tanto y teorías de la realidad, pero no estamos tocándola, ¿no? Lo que yo decía, lo que aparece ahora es la vida. Nosotros sabemos, funcionamos para vivir, pero no o sea, el famoso sentido de la vida no es una teoría, es sentir la vida. O sea, tocarla, dejar que nos toque, ¿no? El sentido es cuando tocamos el punto virgen de la vida y la sentimos. Más bien hemos proyectado o creado significados, pero no hemos experienciado sentido en el fondo. Significados que son siempre una proyección humana. Hemos humanizado, entre comillas, la realidad, pero no la dejamos ser, que es lo diferente a nosotros. Una de las impresiones más fuertes para muchos habitantes de grandes ciudades, sobre todo de grandes ciudades como ciudades francesas, qué sé yo, Milán, Roma, París, Madrid, también Santiago, es escuchar por primera vez el silencio en la noche. Sí. Aparece algo de ese silencio que había sido, no sé, secuestrado, desaparecido. Ya no había silencio, y no. Aparece el silencio, sí. Y en París se escuchan los pájaros por primera vez, me cuenta un amigo que estaba en París. La importancia de ese silencio, no sé si escondido, oculto, y qué es lo que puede darnos ese silencio hoy. No, el silencio puede darnos la escucha. Nuevo, ¿no? Digo, yo creo que el silencio en sí no es una experiencia. La experiencia es el escuchar, ¿no? Nosotros no escuchamos porque estamos constantemente hablándonos, pero el silencio de afuera, de todo eso, es esa sensación de comunión con aquello que se está diciendo, aunque no diga nada. Pero es de nuevo ser capaces de lo otro. No, en el fondo, claro, sí. de escuchar, alguien hablaba de la poesía como la otra voz, pero escuchar la otra voz o las otras voces. Sí, sí, de nuevo lo que digo al principio, la alteridad, ¿no? O sea, lo otro, que no es el reflejo de mí, ni mi proyección sobre el otro, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la realidad si yo no hablo, en el sentido de que no la digo y vuelvo a mí con el nombre con que la traigo? Es estar ahí como ante lo abierto. Sí, algún verso, si no recuerdo mal, del poeta francés Paul Éluard, que decía: me gustaría escribir un poema o hablar de una realidad cuando yo no estoy ahí, un paisaje cuando yo no estoy ahí. Bueno, Kafka se lo plantea, ¿no? Bueno, Berkeley se planteaba, cuando yo no estoy en tal lado, ese lado existe, etcétera, ¿no? Sí, para mí la idea así del verdadero pensamiento, del verdadero vivir, es como unir sin regresar. O sea, nosotros tenemos la metáfora de Ulises, que es la quintesencia de Occidente, que es el que sale de Ítaca, da toda la vuelta al mundo y vuelve a Ítaca. Eso somos nosotros. Nosotros salimos al mundo, a la vida, para volver a nosotros. ¿Y qué pasa si salimos para ir, no para volver? Que sería la metáfora de Abraham. Abraham es el que sale, pero no para volver. Él deja su tierra. Él va hacia la aventura del internarse en la vida. Ulises necesita volver a su identidad para confirmar la vida. Y esa aventurarse sin regresar
a nuestro domicilio. Hoy día estamos confinados en nuestros domicilios. Ni siquiera Sí, podemos ahora salir, sí. no podemos salir de Ítaca de ninguna manera. Somos Ulises secuestrados en nuestro domicilio. Sí, sí, sí. Pero ese aventurarse en es en el fondo, ahí de nuevo Heráclito, espera y hallarás lo inesperado, ¿no es cierto? En esa Sí, aventura, claro, claro. y eso también es una espera. Claro. No, lo que pasa que es un dejar, o sea, para mí el conocimiento es un dejar llegar, no un ir a, ¿no? O sea, no es un hablar sobre la vida, sino hablar desde la vida. Dejar que el otro llegue a buscar palabra en mí, ¿no? ¿Cómo te imaginas a propósito de la alteridad, del encuentro con el otro? Se ha hablado bastante de esto de que durante un tiempo no vamos a poder abrazarnos mucho, no vamos a poder sentarnos en un café, no vamos a poder ir a ver un teatro, vamos a tener que explorar esta nueva forma de presencialidad que es la presencialidad virtual, que es interesante ver qué es lo que pasa ahí. ¿Cómo te imaginas tú en estos meses o años que vienen, cuál va a ser la tarea para no perder esa tarea, ¿no?, tan fundamental en la vida del ser humano? Sí, no sé, mientras lo decía me invadía una tristeza. Sí. Va a haber sucedáneos como este que estamos haciendo ahora nosotros, vos y yo, Sí. pero creo que no, que la piel es la piel y es otro lenguaje. Perfeccionaremos lenguajes, etcétera, virtuales, pero hay algo que perdemos y que necesitaríamos recuperar, ¿no? Aristóteles Y que, definía perdón, y que perdón, sí, dale. de alguna forma veníamos perdiendo a través de pensar todo lo qué sé yo, lo que se instauró también como cada vez menos comunicación cuerpo a cuerpo a través de los medios. Eso fue viniendo ya. El mensaje ya suple a la grabación porque también hablar nos cuesta, entonces mejor mandar en WhatsApp, que es breve. También nosotros fuimos permitiendo esa distancia, ¿no?, que ahora nos arremete. Era mejor el cajero automático que tener que hablar, o si la vendedora del súper no nos hablaba, mejor. Nosotros también empezamos a imponer, ¿para qué? Para ser pragmáticos y hacer todo más rápido. Empezamos, bueno, sí. Sí, de hecho estaba pensando mientras tú decías eso, que tal vez lo que nos va a pasar ahora es que nos va a venir una nostalgia Sí. de esa presencia, de ese encuentro que habíamos descuidado. Ahora vamos Claro. a sentirlo como una urgencia, como una necesidad, Claro. tal vez. Sería el don del peligro, de nuevo, ¿no? Donde abunda el peligro crece lo que salva, por ahí. Ahora sí vamos a recuperar. Yo ahora tengo ganas de ir y abrazar amigos, ¿no? Digo, cosa que antes me bastaba con un mensaje por ahí. Pero no, sí, creo que todo esto también, de nuevo, te hace recuperar las 3 o 4 cosas humanas, creo. ¿Cuáles son las 3 o 4 cosas humanas más cruciales que no? Y una de ellas es acariciar y ser acariciado. Yo creo que eso empieza con el niño y termina con el que te agarra la mano en el momento que te morís. Es la piel, ¿no? Es la piel, sí. Que es tan delicada y tan frágil al mismo tiempo, ¿no? Y que es ese lugar indescifrable entre el adentro y el afuera. O sea, en la piel termino o en la piel empiezo, ¿no? Estoy conversando desde el jardín con Hugo Mujica, quien está en su biblioteca, pero que él acaba de decirnos que es un bosque. O sea, yo estoy en un jardín y Hugo está en un bosque. Hugo Mujica nació en Buenos Aires el año 42, estudió Bellas Artes, filosofía, notables libros de ensayos, entre ellos Kyrie Eleison, La palabra inicial, Flecha en la niebla, Poéticas del vacío, pero también poesía, una edición hace unos años atrás de editorial Hilo de Ariadna, Al alba los pájaros. Y también me contabas, Hugo, A las estrellas lo inmenso, para quien quiera buscar tu poesía, editada por Víctor. Ese es el último de poesía. Y por suerte, también ahora Vaso Roto ya sacó mi último ensayo, que es La carne y el mármol, y el primer libro de los 3 volúmenes que tienen con toda mi obra,
que es toda mi poesía, la sacó en ebook también, que es una forma de salvar lo pobre que suelen ser las distribuciones, ¿no? Sí, desde luego. Y ahora, bueno, ¿para qué decir? Las librerías, las editoriales están Sí, sufriendo con esto sí. de una manera tremenda. Vamos a ir a una pausa, pero quiero ir con unos versos tuyos que quiero leer antes de ir a la pausa y regresar. Versos del mismo Hugo Mujica. Hay vidas en las que el alma se abre más hondo que donde estas vidas laten. Se abre como un relámpago sin cielo ni trueno, como una herida sin pecho, donde la belleza es alba. Regresamos en unos segundos aquí a Desde el Jardín. Con Cristian Barken, en Pauta 100.5. De nada en nada hasta soltarlo todo, hasta vaciarnos las manos en las manos de la vida, hasta abrirlas como las alas de un pájaro en el azul que las abre. Unos versos de Hugo Mujica, del libro Barro Desnudo, de la colección Palabra de Honor, Visor Poesía. Estoy conversando con Hugo Mujica, poeta, ensayista argentino, quien está en un bosque, en realidad, que es un bosque, y yo estoy aquí en este jardín en el fin del mundo. En este poema, como en otros tuyos, siempre aparece la idea del soltar, la idea del deshacimiento, ¿no? Pensaba también en esa frase que le da título a la conferencia de Heidegger, Gelassenheit, ¿no? Deshacimiento y también serenidad. Tal vez lo que hay que hacer ahora es soltarlo todo, no nos queda más que eso. Y tal vez esa sea una acción muy activa, ¿no? No es pasividad ni no es resignación, sino que en ese soltar haya algo, no sé si sea una forma de resistir al embate del miedo, la paranoia que se está apoderando hoy día del mundo. Sí, me gusta mucho todo lo de soltar, el lassen, ¿no? El dejar ser, el abandono. Casualmente el libro que estoy escribiendo ahora es sobre Heidegger y los sentimientos y es sobre la serenidad. Así que estoy muy metido en el soltar. Pero ¿Ya? sí, en realidad lo que soltamos es nuestra voluntad de poder, bajo diferentes nombres, bajo el nombre de que somos los hacedores de un mundo, la técnica, todo lo que quiera, representa un aspecto nuestro, que es el que mejor nos salió en el sentido de eficacia. Y por eso nosotros nos absolutizamos en esa dimensión nada más. Bueno, ahora el mundo nos está, como decía mi poema que no me acordaba, nos está soltando la mano. ¿No? Entonces, ahora no es que yo dejo lo que tengo. Nos está vaciando las manos. Nos está vaciando las manos. Sí. O sea, ahora lo que yo tengo que desidentificarme es con ese que es el hacedor. O sea, ¿quién soy yo ahora en mi casa? ¿El que salía y trabajaba 15 horas en nombre de volver a mi casa con el resto que quedaba de mí y prender la televisión? ¿O yo soy este que sin hacer nada sigo siendo? O sea, ¿qué me constituía a mí? ¿No? Me constituía todo aquello que se pide el abandono y que ahora me lo arrebatan y me pide permiso para abandonarme. Pero yo creo que el dejar ser, todo eso es de nuevo, es pensar que la vida, nosotros somos expresión de la vida, no somos los dominadores de la vida. Es la voluntad de poder lo que hay que abandonar, en diferentes nombres, en un conocimiento que objetiva, en una relación que ve al otro como un posible socio y si no, no me sirve. Es todo aquello, toda esa utilidad que venía en nuestra sangre con este siglo. Ahora, todo este despojarse, desasirse, de alguna manera olvidarse de sí mismo, hay algo de eso, ¿no? Obvio, claro. Claro no, que no. olvidarse de un concepto de sí mismo, que era que yo soy mientras soy conciencia de mí. Por ahí hay un yo más profundo, que es ese que está en una realidad sin necesidad de volverse el centro de ella.
Los griegos tenían una palabra muy bonita, me parece que los estoicos y Epicteto hablaba del autos, que es como esa ciudadela interior, ese centro, donde nada puede hacerme daño. Y Claro. es una frase de Epicteto que dice, solo tú mismo, el único que te puede hacer daño eres tú mismo. Hoy día estamos enfrentados a peligros, temores, el perder el trabajo, el perder la vida, pero tal vez al volver hacia ese centro, hacia ese autos, hacia ese lugar, hacia ese verdadero sí mismo, nos demos cuenta que es nuestra verdadera fortaleza. Sí, claro, sí, porque de nuevo, desde ahí va a haber otra visión. El otro día había una cosa de las 1000 que circulan por ahí que venía en inglés y decía algo genial, decía, la economía del mundo al final se está destruyendo porque simplemente estamos comprando lo que necesitamos, ¿no? Era muy loco, era muy serio. Claro, y nosotros nos pasa lo mismo. ¿Y qué pasa si yo no necesitaba todo eso que siento que ahora estoy perdiendo? ¿Y si no pierdo nada? Pero bueno, hay que estar en otro lugar para esa perspectiva. Desde luego, eso sería una verdadera revolución de verdad. Si cada habitante, cada ciudadano tomara conciencia de eso, imagínate tú lo que sería eso. Pero lo que me temo es que rápidamente después de estas catástrofes, que mucha gente pensó que después de la Segunda Guerra iban a ser una Europa locos. Iban a una Europa más consciente, más espiritual, más no sé qué. Y resulta que finalmente, rápidamente, se acaba el miedo, se encuentra la vacuna y volvemos a reproducir lo mismo. Yo creo que ese es el gran problema, Hugo, ¿no? Sí, es el gran problema, pero quizás no. Quizás no, o sea, porque nosotros siempre seguimos pensando numéricamente. Quizás el mundo pase por la cualidad, ¿no? Y haya unos pocos que sí se den cuenta y bueno, y ya está. Una suerte de arca de Noé. No, porque eso suena medio egoísta. No, eso que había, esa famosa, cuando el ángel va que va a destruir Sodoma y dice, con que queden 20 justos yo perdono, ¿no? Es una metáfora de la idea de que, ¿quién sabe por dónde está pasando la historia? Es por lo que aparece. No sé si viste la última película de Terrence Malick, The Hidden Life. No la he visto. No, cuéntamela, cuéntame un poquito, dame una reseña. Después te la mando. Ya. No, y es sobre todo es un tipo que es de historia real, ahora está hecho beato, que decide no jurar por Hitler. Claro. Y termina que lo matan. Y después termina con un poema de Eliot, pero no T.S., sino la mujer, ¿Sí? No me acuerdo el nombre, Eliot. ¿George Eliot? No él, sino una mujer que firmaba como Eliot. Pero que habla de eso, de todas estas vidas ocultas que están optando por otra cosa y que nosotros no sabemos si la vida no se destruye porque hay esa gente que optó por la vida. Yo ahí siempre mantengo el misterio, ¿no? Porque todo lo que nosotros vemos de alguna forma es el poder. ¿Qué pasa con toda esa gente que vive sin tener voz, no? O sea, ¿qué está haciendo y dejando a la vida? Eso me recordó un poema de Jorge Luis Borges que se llama Los Justos, donde él enumera una lista de justos que son los que finalmente sostienen el mundo. Y parece que ahí se arrima a una tradición de la Cábala, que habla que por 12 justos o 11 justos se salva el mundo, ¿no? Sí, no es de la Cábala, es de los primeros capítulos del Génesis. Bueno, de los primeros capítulos del Génesis, pero el poema es muy bello porque, no sé, aparece una persona, alguien que acaricia un animal, alguien que está trabajando una cerámica. Lo estoy buscando aquí para ver si lo encuentro porque vale la pena comentarlo contigo. Sí, a mí me impresiona, por ejemplo, creo que lo nombro en un poema, todas esas flores que nadie miró nunca. Claro, aquí está. Fueron. Sí, búscalo. Dice, espérate, alguien que cultiva un jardín. Vamos a ver, bueno, lo voy a buscar con calma, pero es un hombre que cultiva su jardín, como quería Voltaire. Ese sería yo, ¿no? Sí, ya sabía que íbamos a terminar, ya sabíamos que iba a terminar ahí. El que agradece que en la tierra haya música, el que descubre con placer una etimología,
Dos empleados en un café del sur que juegan un silencioso ajedrez. El ceramista que premedita un color y una forma. El tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada. Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. El que acaricia a un animal dormido. El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho. El que agradece que en la tierra haya Stevenson. El que prefiere que los otros tengan la razón. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo. Es bello el poema, ¿eh? Sí, es bellísimo el poema y la idea es maravillosa y yo la creo totalmente. O sea, no hay noticias del bien. El problema es que toda nuestra visión de la realidad está hecha de excepciones. O sea, si se cae un avión, figura. Y nosotros, de alguna forma, todos los medios y todo eso, está hablando de lo que son las excepciones a la regla. Pero la regla nadie la cuenta. ¿Y si la regla sería el amor? Desde luego, imagínate. Entonces, Bueno, tomar conciencia de eso. Yo creo que es, pero no es noticia. Entonces nosotros no lo tenemos en cuenta. Nosotros damos por descontado la belleza del mundo. Aparece la catástrofe nada más. Y si aparece la belleza es para venderte un ticket turístico. A pesar de la frase famosa del idiota, ¿no? Que solo la belleza salvará el mundo. No sé qué te parece esa frase dicha hoy. Sigo creyéndola. Sigo creyéndola. Yo creo que por la belleza también se vive. La vida desnuda es un término que te he escuchado a ti decir. Hoy día tal vez se caen muchas cosas, se derrumban muchas cosas, quedamos mucho más despojados, más pobres de todas maneras, pero también más desnudos de certezas, de muchas cosas, de creencias, etcétera, de bienes. Esa vida desnuda me gustaría de la que hablaras un poquito. Sí, yo el otro día, cosa que no suelo hacer, intervine en mi página de Facebook y puse, ya es insoslayable la contundencia con que la vida nos desnuda. Y me impresionó toda la gente que se prendió con esa frase, ¿no? Sí, la vida desnuda es de nuevo, es lo que venimos hablando, es las 3 o 4 cosas, el acariciar y ser acariciados, quizás todo eso que hablaba Borges en el poema, ¿no? La vida desnuda es la vida, de nuevo, la vida que no aparece. En su desnudez, la desnudez es también todo lo que hablábamos del dejar ser, del abandono, de todo aquello que no es de nuevo esa posesión, ¿no? Posesión de mí para mí mismo, ¿no? Solamente la misma descripción de nuestra subjetividad. Yo soy mí mismo, ¿no? Yo soy para mí, y soy 2 veces, soy la acumulación de mí. Ulises es la acumulación de todas sus experiencias que vuelve para él para corroborar su identidad. No es la pérdida en un camino que pareciera que caminando tiene sentido, no deteniéndose y cosechando. A propósito de esa desnudez en la que estamos, hay unos versos que me regaló un amigo, un director de teatro, Ítalo Tai, chileno, unos versos que había olvidado, pero después recordé la historia del gran poeta japonés, que bueno, lo pierde todo, pierde sus hijos, pierde sus bienes, y finalmente se le quema el lugar donde se fue a alojar, que era un granero, donde tiene que ir a alojar, que ya no es su casa, y escribe este haiku: el granero se ha quemado, ahora puedo contemplar la luna. Y me pareció que ese haiku era muy certero para lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? El granero se ha quemado y ahora puedo contemplar la luna. Qué hermoso, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, la metáfora del camino es que uno está en la intemperie. Y en la intemperie guían las estrellas. O sea, no la subjetividad. Claro, y ahí está Rilke cuando dice, porque nuestro cobijarse es nuestro estar desamparados, ¿no? Tal vez tenemos que aprender a cobijarnos en nuestro desamparo. Sí, y de nuevo, como empecé, ¿no? Yo creo que el pseudo desamparo es el no aceptar la muerte. Porque si viviéramos sabiendo que eso es el final, lo abierto,
no viviríamos intentando negarlo a través de la posesión, ¿no? Cuando uno ve toda esta gente millonarísima o los políticos ladrosísimos, todo eso que suena como que están acumulando para un infinito, no para una vida, ni siquiera para su generación. Todo lo que se está haciendo, ellos lo hacen así en grande, es esa idea de la posesión como negación del fin. Yo tengo suficiente para ser un faraón que va a vivir siempre, porque las posesiones hasta me van a seguir, que era la gran idea antigua, ¿no? Si uno aceptaría la finitud, pero no que se justifique por una eternidad, sino por la maravilla de haber sido un instante de vida, ¿no? O sea, la chispa se cumple siendo chispa, no le falta ni le sobra nada. Nosotros tenemos esa idea del permanecer. Y lo otro de cubrir ese vacío, esa desnudez, que es donde justamente puede esplender la vida. Claro. Pero hay algo ahí que produce pavor, huir, llenarla de información, de texto, de música, la gente que no... ¿Qué hay ahí? ¿Por qué? Porque el hombre se encuentra con algo que no le gusta. Porque el hombre se comprendió a sí mismo como un sí mismo, y no como una apertura al otro, ¿no? Nosotros sobre todo el hombre moderno, ha perdido la apertura al mundo, a la vida, ¿no? Porque mundo suena a lo que ya hicimos nosotros. Me refiero a la apertura a la vida, que llegamos sin haber decidido, porque la vida nos fue dada, y nos vamos a ir sin decidirnos morir, porque la muerte nos es dada también. Bueno, no aceptamos ese estar ahí expuesto, no a algo malo, si eso malo es la vida que tenemos, ¿no? Pero lo que pasa es que entendemos la vida como posesión. Eso de acumular y llevarse hasta después de la muerte todo lo acumulado tiene que ver con el gran pecado denunciado por los griegos, la hybris, la desmesura, ¿no? Tal vez nuestra cultura es una cultura desmesurada, sin límites. No sé si nuestra, porque ya la denunciaban los griegos. Sí. Ajá. Creo que nosotros no somos tan originales tampoco en eso. El hecho siempre es lo mismo, ¿no? Es si tu vida la confías o si tu vida la manipulás, ¿no? O sea, hay un temple anímico de una cierta confianza a la vida, como a dejar que fluya en tu propia vida la vida. O si no, haber agarrado un pedazo de la vida y hacer de eso mi vida, ¿no? Yo en un poema último pongo que al final lo que muere no es la vida, es haberla llamado mía, ¿no? Qué bonito eso. Claro, haberla poseído, haberla intentado poseer. Eso es lo que se cree uno que termina. No, la vida no termina. Me estaba viviendo a mí y ahora sigue viviéndose. Yo era una ola. ¿Cómo trabajar el miedo a la muerte en una situación como esta, en una situación de peste, digamos? ¿Qué reflexiones te surgen en torno a la muerte, Hugo? No, o sea, a mí, por ejemplo, la muerte no creo, siempre hay que verlo, ¿no? Pero creo que yo estoy reconciliado con la idea de la muerte. Es real que en la situación actual la muerte es terrible en el sentido que terminás en un pulmotor, no, ni siquiera, asfixiándote en una masacre general. También es verdad que viene revestida de un sano temor. Pero yo creo que la muerte es muy curioso porque es el único dato concreto que tenemos de nuestra existencia y el único dato que negamos, ¿no? Pero de nuevo es porque toda nuestra concepción de la vida es a través de la posesión. Si uno se reconcilia con que yo solté y no me caía, o sea, cuando uno suelta lo último es cuando descubre que estaba sostenido. Antes se creyó que era uno el que llevaba el mundo en el hombro. Bueno, yo creo que es ese salto de confianza. Ese salto al vacío también, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que decís vacío y ya suena así mal. Terrible, ¿no? Claro, porque el vacío es fuente. El vacío es lo que permite que todo lo que está gracias a que hay un vacío que lo contiene, ¿no?
Digo, el vacío no es un hueco. El vacío es todo lo que está permitiendo que lo que somos tenga lugar para ser. Eso sería el Tao, ¿o no? Mirando en la lectura del Tao Te Ching, da la impresión que el Tao fuera eso, aunque definirlo yo sé Sí, que es profanarlo, pero... sí, no, sí, yo creo que sí, podés decir el Tao, lo que quieras, digo, pero son todos señas señas hacia lo que yo llamaría lo abierto, ¿no? Que como es abierto, nada rebota y nada vuelve a sí mismo. Y lo sagrado, esta peste, la peste anterior, ocurrió en una Edad Media cuyo centro era lo religioso, ¿no? El arte religioso, los Sí, templos, bueno, una sí. lectura religiosa, con todos sus defectos, pero de verdad era un mundo centrado. Hoy día lo sagrado parece haberse retirado del Sí, mundo. no, lo que pasa es que en este caso se volvió a lo mismo con diferentes nombres. Ujú, Ahora somos nosotros los pecadores que profanamos la naturaleza y la naturaleza nos castiga mandándonos mm, el castigo, el virus. mm, Pero en realidad se sigue usando el mismo esquema de culpa y castigo que antes lo tenían los dioses, en la antigüedad lo tenía el destino, etcétera, pero volvemos a lo mismo. Yo creo que de nuevo estamos en el cliché de que estamos entendiendo. Entonces, si no hacemos tal cosa, bingo, todo vuelve a como era antes. Hugo, bueno, tú, además de poeta, eres sacerdote, formas parte de esta iglesia católica. A mí me impactó ver al Papa Francisco en una iglesia completamente vacía, en un San Pedro Sí, gigantesco, sí, haciendo una misa en ese impresionante. vacío. ¿Qué te Sí, sugirió eso? ¿Qué sensación te produjo? En un momento que la iglesia ha vivido una crisis tremenda, sí. la iglesia que no tiene nada que decir hoy al mundo, ¿qué te pasa a ti con eso? No, a mí me parece bien que no tengamos nada que decir al Ah, mundo. A ajá, mí, o sea, yo estoy harto de que nos sentemos ahí a dar cátedra. ajá. A mí me parece que estamos en el bote del mundo, ¿no? En el medio de la tempestad. Y eso está bueno. O sea, yo creo que ya hemos pecado de arrogantes, de decirle a todo el mundo lo que tiene que ser y nosotros no hacerlo hace rato. Entonces me parece buenísima a mí esa imagen de que a pesar del vacío, el Papa está ahí, me parece positivo, ¿no? Aceptar ese vacío, bueno, y en el medio de eso voy a hacer una misa que es lo mío. Pero si no hablo, yo diría mucho mejor. Y si escucho, es lo que hacía Jesús. Tal vez una prédica cuya centro fuera el silencio. No sería malo, ¿eh? La lectura y silencio. Sí, yo lo he hecho a veces. ¿Sí? Y sí, y se agradece. ¿Hay alguna lectura, alguna historia, algún mensaje dentro del precioso mensaje de Jesús que tenga alguna resonancia hoy día, alguna resonancia poética y en todo el sentido que estamos hablando, que a ti te resuene hoy día? En particular, ahora no soy como tú que tienes siempre un poema para la situación. ¡Debajo la manga! Yo no soy protestante que saben todos los versículos y te dice, sí, el Mateo 18, Sí, 24. no, pero sí no sé, tú hablaste de la tempestad y me imaginé esa escena de Pedro, Sí, sí, todos aterrados, a punto de ahogarse, y Jesús que caminaba del agua. Ahí esa escena algo podría sí, darnos, sí, algún yo en ese vislumbre. momento pensé en esa escena, ¿no? ¿Qué está uno, en la barca o está en tierra firme, ¿no? O sea, yo creo que ahora es el momento de estar en el medio de la tempestad y que el estar junto a, eso es poner la piel. Ajá. Un poco lo que dijo Nietzsche, ¿no? Levantad vuestra carpa bajo los volcanes. Sí, ¿Ah? sí. Querido Hugo, he estado mirándote a ti, pero no puedo dejar de mirar atrás tus libros con una envidia que no te digo. Envidia de Pero si chileno. tú tienes 1000 libros. No, al lado tuyo tu biblioteca es la biblioteca de Babel realmente, ¿ah? La diferencia es que la mía está prolija y la tuya no, por eso es lo que te Está llama muy la atención. ordenadita, sí. Oye, Hugo, sí, yo cuando uno iba a Argentina, bueno, antes nosotros éramos el país pobre, Argentina era el Sí, país rico, traíamos sí, toblerones como grandes cosas de Chile.
y entrábamos a las librerías y completamente. caíamos en éxtasis, ¿no? Siempre hemos envidiado esa abundancia Sí, de libros en Buenos Aires. Mañana se celebra el Día Internacional del Libro. Yo sé que es una fecha nomás, pero me sí, sí. gustaría una reflexión tuya sobre el libro, ese libro que está hecho de hojas, como decías tú, y de Sí. bosque. El libro No, hoy, el libro ahora, y eso es lo primero que te quería preguntar. para mí el libro es la libertad, Ujú, es la posibilidad de tantos otros mundos reales. Yo siempre digo que Madame Bovary es más real que mi mamá, porque generó tantos sentimientos, historias, identificaciones, el mundo que puede abrir un libro, la revelación que puede significar para el lector, la creación a través de inventar su propia historia como intérprete en vez de leer la que hizo el autor. La fecundidad de un libro es infinita y por lo tanto para mí es la libertad, ¿no? Tener ahí, o sea, yo cuando miro un libro mío, pienso, ese libro leyó todos esos otros, ujú, ujú. ¿no? Y es como que entras en esta corriente de la vida pensándose a sí misma. Para mí eso es un libro, ¿no? Cuando Y yo me escribo gusta, un libro, yo pienso que estoy creando creatividad, no que estoy escribiendo un libro, que otro lo va a leer y va a entender otra cosa, que va a ser su propia creatividad, y le va a pasar otra cosa que va a ser sus propios sentimientos, gracias a los míos que son otros al escribirlo. a mí me gusta mucho una frase que tú dijiste, no recuerdo dónde, pero dices que el escritor, ese es el que se demora en las palabras para ver qué más tienen que decir, además de lo que ya dijeron. Ese es Sí, el escritor, pero también el lector puede claro, participar claro. O de sea, esa ese es el escuchar, Ujú. claro. El demorarse para ver qué otro matiz no había sido dicho, ¿no? Yo recién estaba escribiendo sobre el problema de la traducción en Heidegger. Dice que bueno, que también, bueno, la traducción siempre pierde, etcétera, etcétera, pero también gana, porque qué otros, cada lenguaje tiene matices que no tiene el otro. Heidegger tenía ser, pero no tenía estar. Mm, También esta idea de que no hay un patrón oro, sino que el lenguaje está hablando desde cada uno que lo escucha, ¿no? Y cada uno, si es creativo, es capaz de extraer algo no dicho todavía en todo eso que fue dicho y en cada palabra que fue. No, y a mí pensé que te ibas a ir para otro poema mío, otro concepto, que yo lo repito mucho, cosa que voy a hacer, que es que el escritor es aquel que escucha lo que la vida le cuenta que aprendió viviéndolo a él, qué ¿no? bonito, Y claro. y puede transmitir eso. Mm. Oye, Porque Hugo, sí, sí, uno dale. también tiene que demorarse ante la vida para dejarla ser, ¿no? Ese otro Y punto, quizás sea el la tema, gracia de este momento también. sí, a ver, me gustaría meternos brevemente en el tema del tiempo, ¿no? Yo partía diciendo al comienzo del programa que la sensación de hoy es un presente como detenido, congelado, un tiempo distinto. No tenemos expectativas hacia el futuro No. y un futuro como detenido. Sí, hay Eh, mañana, tarde y noche, no hay es, días. Da lo ¿qué, mismo que qué, sea domingo o lunes. qué pasa ahí en ese tiempo y qué podemos aprovechar de ese tiempo? ¿Qué tipo de tiempo es ese el que estamos viviendo? Creo que este es el tiempo, no es el tiempo que empujamos nosotros. Nosotros Ujú, no vivimos el tiempo, vivimos empujándolo al tiempo. mm, mm, No nos dejamos vivir por el tiempo, que sería más lo rítmico. Nosotros hemos inventado la luz que hace de la noche un día, ¿no? Digo, nosotros hemos mm. hecho una violencia del tiempo. El tiempo ya no responde al latido del corazón. Es el corazón que tiene que responder al tiempo. Hace muchos años vi un documental que me impactó y me empeluznó de una factoría, de una fábrica en Japón, donde estaban todos los empleados, todos vestidos igual, todo eso, lo que es el mundo japonés, ¿no? Y había un reloj inmenso y iba moviéndose. Y el emperador, o sea, el dueño, contaba que eso era para que interioricen que había que ir más rápido que el tiempo de las otras Mm, empresas. mm. O sea, me pareció de loco ya.
Pero bueno, es real. O sea, eso es lo que de alguna forma, ¿no? Ganarle al tiempo, que es de nuevo ganarle a la vida y no me muero, porque me apuro. Pero nosotros vivimos en un tiempo tan acelerado que pasa al pasado sin haber estado presente en nosotros. Nosotros no estamos viviendo, estamos recordando, ¿no? O sea, pasa tan rápido que no lo vivimos. Hoy, ahora, en la casa de uno se demora en las cosas, porque hay 4 cosas nada más. Pero quizás estemos viviéndolas más que las 200 que estábamos nada más que atravesando en la cotidianidad normal. Eso es muy interesante y tal vez por eso es probable que ahí salgamos con una ganancia de este confinamiento, a pesar de que el hecho de que contemos con estas pantallas, que por supuesto que nos permiten tener, por ejemplo, este diálogo, también pueden convertirse en trampas y nuevamente perder la oportunidad de acceder al Kairos y de seguir metido dentro de las manos de Cronos, ¿no? Sí, como dijimos ya, es una opción, nunca nada es que se impone, ¿no? Siempre tenés la libertad, que es la opción. Ahora, ¿qué va a hacer cada uno con esta experiencia? Ahí entra lo de cada uno, ¿no? No es que a todos nos va a pasar lo mismo. ¿Y qué quieres hacer tú con esta experiencia? ¿Qué te gustaría hacer? No sé. Cuando la tenga, que va a ser cuando se termine, veré qué me dice. Porque vos me estás pidiendo que la manipule. Claro, porque soy periodista en una parte mía y el periodista forma parte de esa manipulación. La peor tuya. Oye, Hugo, decíamos el libro. ¿Qué libro estás leyendo o qué libro dentro de tu biblioteca te gustaría recomendar a quienes nos escuchan? Tú tienes muchos seguidores en Chile, lectores de tus libros, mucha gente joven que va a estar muy contenta y vamos a difundirlo por las redes, de escuchar esta conversación hoy día y va a tener probablemente una resonancia importante, estoy seguro. ¿Qué lecturas recomendarías tú? ¿Qué lecturas quisieras compartir, ¿no? En el fondo? Para este momento, sí, recomendaría. Ahí está Hugo internándose en su propia biblioteca, en este mismo instante. ¿Cuál es ese libro? A ver, muéstralo mejor. Es La muerte de Virgilio, de Hermann Broch. Uy, qué tremendo ese libro. A ver, cuéntanos brevemente de qué trata. Es los últimos días de Virgilio, cuando en la historia real él quiere que el emperador, de quien él era, digamos, escribiente, le permita quemar sus libros. Es el misterio de la obra, ¿no? Y es estos últimos días muy, muy maravilloso como él va perdiendo la cabeza y se le va mezclando con memorias, con real, y al final tiene algo maravilloso que que ya nos pasa, que quiere acordarse de algo que no se acuerda. Se da cuenta que todavía se estaba aferrando a las palabras, que le faltaba soltar eso. Justamente quería terminar con una cita que tú colocas como epígrafe en Barro Desnudo de Hermann Broch, que dice: desnudo y sin espejo está el mundo, sin espejo estás tú mismo, pero en medio del espanto la gracia de la desnudez te ha sido regalada. Hermann Broch. Bellísimo. Querido Hugo, muchas gracias por tu tiempo, por regalarnos un poquito de tu Kairos. Gracias a ti. Gracias a ti y ojalá nos volvamos a abrazar. Pucha, un abrazo, ¿no es cierto? Querido Hugo, un abrazo muy grande. Gracias. Chao, adiós. Vuelve a tu bosque. Gracias. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy.